El millonario encuentra a una anciana caída en la calle cerca de su casa y corre a ayudarla. Sin embargo, al verlo, ella dice: «Por fin te encontré». El millonario queda totalmente impactado por lo que la señora revela. El barrio de Salamanca, en pleno corazón de Madrid, despertaba envuelto en un aire otoñal sereno, con los árboles alineados derramando sus hojas doradas sobre las aceras limpias. La ciudad parecía aún adormecida, envuelta en una quietud elegante que solo rompía el canto esporádico de algún mirlo. A esa hora temprana, cuando los cafés aún preparaban sus terrazas y las panaderías comenzaban a perfumar las calles, Javier Romero caminaba con paso firme por la avenida. Javier, a sus 48 años, era un hombre metódico, casi obsesivamente disciplinado. Dueño de un imperio tecnológico que había comenzado con apenas 24 años, acumulaba una fortuna de la que raramente hablaba. Pese a su fama entre círculos empresariales, llevaba una vida discreta y solitaria. Su mansión, de fachada clásica y jardines perfectamente simétricos, parecía más un museo que un hogar. Desde la muerte de su perro hace 3 años, no había vuelto a compartir su vida con nadie. Ni familia, ni amigos cercanos, ni pareja. Solo empleados puntuales, asistentes eficientes y contratos bien redactados. Esa mañana, como cada una desde hacía más de una década, Javier vestía ropa deportiva sobria, auriculares inalámbricos y un reloj inteligente que monitoreaba hasta sus niveles de oxígeno. Caminaba exactamente 30 minutos, siempre por la misma ruta, saludando apenas con un leve gesto de cabeza a los pocos que lo reconocían. La rutina lo reconfortaba, le daba control, pero ese día algo rompió ese control. Apenas dobló la esquina de la calle Jorge Juan, frente a una pequeña librería cerrada, vio una figura en el suelo. Una mujer mayor, caída de lado, con el Kensington, abrigo abierto y el cabello gris revuelto por el viento. Javier se detuvo de inmediato. Retiró los auriculares y se acercó, sintiendo una punzada de urgencia que lo desconcertó. No era habitual que su cuerpo reaccionara así, con esa ansiedad repentina. «¿Señora?», preguntó, arrodillándose junto a ella. La mujer respiraba con dificultad. Sus labios temblaban y los ojos parecían buscar algo. No estaba inconsciente, pero claramente desorientada. Javier, que no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, sacó el móvil para llamar a emergencias, pero antes de marcar, la mujer giró el rostro hacia él. Lo miró directamente, y entonces, como si el universo hubiera contenido el aliento solo para ese momento, pronunció unas palabras que congelaron a Javier por completo. «Por fin te encontré». No fue un susurro, ni una exclamación. Fue una afirmación serena, cargada de una certeza que Javier no entendía. La voz de la mujer temblaba, pero sus ojos, húmedos por la emoción, no parpadeaban. Lo miraban con una intensidad que no era de desconocida. Era la mirada de alguien que había esperado demasiado. Javier, aún en cuclillas, frunció el ceño. Intentó buscar una lógica inmediata. ¿Era una confusión? ¿Alzheimer? ¿Lo confundía con otra persona? Pero algo en esa mirada lo inquietaba profundamente. No había delirio en ella. Había reconocimiento. «¿Me conoce?», preguntó con cautela. La mujer abrió los labios para responder, pero no llegó a decir nada más. Su cuerpo se aflojó de repente y se desvaneció sobre el pavimento frío. Javier reaccionó instintivamente, la sostuvo con cuidado y con la otra mano marcó al número de emergencias. La operadora le pidió detalles y él respondió con precisión: sexo, edad aproximada, estado de consciencia, ubicación exacta. Cuando colgó, aún sostenía el cuerpo frágil de la mujer. No era pesada, pero su presencia tenía un peso emocional extraño, como si en ese instante, sin saber cómo ni por qué, algo en la vida perfectamente organizada de Javier hubiera comenzado a desmoronarse. Los minutos hasta la llegada de la ambulancia se hicieron eternos. Varios transeúntes se habían detenido, algunos ofrecieron mantas, otros solo miraban con curiosidad. Javier apenas respondía. Mantenía la vista fija en la mujer, tratando de memorizar cada rasgo. Las arrugas profundas, el leve lunar sobre la ceja izquierda,
la bufanda tejida a mano, con hilos de colores apagados. ¿Quién era? ¿Por qué lo buscaba? ¿Qué significaba ese "por fin te encontré"? La ambulancia llegó con sirena suave, sin alboroto. Los paramédicos se movieron con rapidez y eficiencia. Javier explicó lo sucedido sin omitir la frase que la mujer había dicho, no porque creyera que tenía relevancia médica, sino porque no podía sacársela de la cabeza. Por fin te encontré, como si él hubiera estado perdido, como si ella hubiera estado buscándolo durante toda una vida. Cuando se llevaron a la mujer, Javier se quedó solo en la acera. No continuó su caminata. Regresó a casa caminando, despacio, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Algo se había activado en su interior. Javier se arrodilló junto a la mujer con la rapidez de quien está habituado a resolver problemas. Tenía los reflejos agudos, entrenados por años de decisiones de alto riesgo, pero esa mañana, frente a aquella anciana desorientada en la acera, húmeda, todo su control habitual se desmoronó por completo. La escena no tenía lógica. Él, un hombre acostumbrado a cifras millonarias, juntas corporativas y silencios elegantes, ahora sostenía entre sus brazos a una mujer de casi 80 años, temblorosa y con la mirada vidriosa. Vestía un abrigo antiguo de lana, claramente demasiado delgado para el frío de aquel otoño madrileño. La bufanda raída que rodeaba su cuello era de otro tiempo, y sus zapatos mostraban costuras abiertas y manchas del caminar largo. ¿Se encuentra bien?, preguntó él apoyando una mano firme sobre su hombro. La mujer lo miró directamente a los ojos, y en ese instante algo en la atmósfera cambió. No fue miedo, ni siquiera sorpresa. Lo que vio reflejado en aquellos ojos cansados fue reconocimiento, como si lo hubiese estado esperando toda su vida, como si no hubiera ninguna duda. «Por fin te encontré», susurró con una voz rasposa que aún así arrastraba la fuerza de una certeza profunda. Javier se quedó paralizado, no por las palabras en sí, sino por el tono con el que fueron pronunciadas. No eran palabras de alivio cualquiera. Había algo solemne, algo que removió capas profundas de su memoria. Él no la conocía, estaba seguro de ello. Nunca la había visto, no había duda, y sin embargo su afirmación sonó como la última línea de una historia que él desconocía haber vivido. «¿Qué dice? ¿Nos conocemos?», alcanzó a murmurar, sin poder evitar una nota de inquietud en la voz. Pero no obtuvo respuesta. Los ojos de la mujer, que aún lo sostenían con firmeza, comenzaron a cerrarse. Su cuerpo, que hasta entonces luchaba por mantenerse erguido, se desplomó lentamente contra su brazo. Javier reaccionó al instante, sosteniéndola antes de que su cabeza golpeara el suelo. Buscó su pulso. Era débil pero presente. «¡Ayuda! ¡Necesito ayuda aquí!», gritó, y por primera vez en años, su voz no tuvo el tono seguro de quien siempre tiene el control. Un hombre que paseaba con su perro se acercó telefoneando a emergencias. Javier, sin soltar a la mujer, se quitó la chaqueta y la cubrió con cuidado. Sentía que algo irreal estaba ocurriendo, como si una grieta se hubiese abierto en su rutina milimétricamente planificada, y por esa grieta estuviera entrando otra realidad. Una realidad que lo involucraba de una forma que aún no comprendía. Los minutos hasta la llegada de la ambulancia parecieron eternos. Mientras la observaba inconsciente, la frase seguía repitiéndose en su mente: «Por fin te encontré». No era una coincidencia. No podía serlo. Había intencionalidad, dirección y, sobre todo, había historia. Una historia que lo incluía. Sintió una incomodidad que no sabía nombrar, como si un fantasma del pasado hubiera atravesado los muros de su vida cuidadosamente construida. Cuando llegaron los paramédicos, él insistió en subir con ella. Nadie lo cuestionó. Su porte, su autoridad innata y el hecho de que había sido quien llamó la atención en primer lugar le dieron ese margen sin explicaciones. Durante el trayecto al hospital, la observó en silencio. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas, pero había una serenidad en sus facciones, incluso inconsciente, que le provocaba una extraña sensación de familiaridad. Ya en urgencias, los médicos comenzaron a atenderla con eficacia profesional.
Javier dio su nombre, aunque no supo explicar por qué lo hacía. No era un familiar ni un conocido, y sin embargo, algo dentro de él se resistía a abandonarla allí. Le ofrecieron un café en la sala de espera, pero lo dejó sobre la mesa, intacto. Permaneció de pie, mirando la puerta por donde la habían llevado, como si esperara que alguien saliera con respuestas en lugar de diagnósticos. Pasaron casi 2 horas antes de que un médico joven se le acercara. Se encuentra estable. Estaba deshidratada, con signos de fatiga extrema. No tiene heridas graves. Tendrá que permanecer en observación por lo menos esta noche. Dijo usted que no la conoce. Javier negó lentamente con la cabeza. No, pero ella parecía conocerme. El médico lo miró con curiosidad, como si evaluara la credibilidad de sus palabras. Luego se encogió de hombros, anotó algo en su tabla electrónica y se alejó. Javier aprovechó el movimiento para preguntar por los objetos personales de la mujer. Le indicaron una pequeña bolsa de tela gris vieja y desgastada. Revisó el contenido con cautela, no por respeto, sino porque cada cosa parecía una pista en un tablero que no comprendía. Había un pañuelo bordado con las iniciales CM, una cartera vacía, un llavero con una flor de lis oxidada y un sobre doblado muchas veces. Al abrirlo, encontró una foto antigua en blanco y negro, claramente recortada de otro formato. En la imagen, reconoció algo que le heló la sangre. Era él, o al menos alguien que se le parecía de forma inquietante. Un joven de unos 20 años, con su misma estructura ósea, la misma expresión en los ojos, y sobre la imagen, escrito, a mano con tinta azul desvaída, es él. El mundo de Javier, hecho de certezas financieras, contratos blindados y relaciones cuidadosamente distanciadas, comenzó a tambalearse. Sentía que había entrado en un territorio del cual no había retorno. Algo dentro de esa bolsa, dentro de esa mujer y sobre todo dentro de esa frase, lo había atrapado. Por fin te encontré. Era más que una declaración, era un llamado. Y él, sin saber cómo ni por qué, ya no podía ignorarlo. El eco de esa frase, es él, seguía golpeando las paredes de la mente de Javier como una campana, sorda, incesante. Se quedó sentado en la sala de espera del hospital durante horas, incapaz de desviar el pensamiento de esa imagen desgastada que había encontrado en el bolso de la mujer. La fotografía en blanco y negro, con sus bordes doblados y manchados por el tiempo, mostraba un rostro que no podía negar. Aquella figura juvenil, de cabello peinado hacia atrás y mandíbula firme, era idéntica a las fotos de juventud que él mismo había visto en los viejos álbumes familiares. Pero había un problema. Él no recordaba haber sido fotografiado así en ese entorno, con esa expresión. No reconocía el fondo, ni la ropa, ni siquiera el contexto, y sin embargo, era él, o alguien tan parecido que la lógica comenzaba a fallarle. Mientras esperaba noticias de la mujer, su atención se volvió obsesiva. La pequeña bolsa gris, aún en su regazo, se convirtió en una caja de resonancia del pasado. Dentro del forro, desgastado, encontró más papeles arrugados. Había notas, algunas fechas, números escritos con una caligrafía desigual. Todo indicaba una larga investigación, como si aquella mujer hubiese dedicado años a buscarlo. Había un mapa de Madrid con ciertas calles marcadas, incluyendo el barrio de Salamanca, donde él vivía. También una lista con direcciones antiguas, tachadas una a una, con una precisión meticulosa. El sonido de pasos rápidos en el pasillo lo sacó de su concentración. Una enfermera se detuvo frente a él y lo miró con una mezcla de respeto y expectativa. La señora Clara Martín ha despertado. Está consciente, pero algo desorientada. Preguntó por usted, dijo sin rodeos. Javier se levantó de inmediato, con una tensión en el cuerpo que le era ajena. Él, que acostumbraba a entrar a cualquier sala de juntas con la seguridad de un emperador, ahora se sentía como un niño ante un examen que no había estudiado. Lo guiaron hasta una habitación sencilla. Clara yacía en la cama, conectada a un suero, los ojos entrecerrados, pero con una serenidad extraña. Al verlo entrar,
Sus labios temblaron en una mueca que se quiso sonrisa. «Sabía que vendrías», susurró. Javier tragó saliva, sin saber bien cómo abordar aquella escena. Se acercó lentamente, con la foto en la mano. «¿Quién es este?», preguntó sin rodeos, extendiéndola hacia ella. Clara la miró durante unos segundos y luego asintió con lentitud. «Ese eres tú», dijo como si confirmara lo obvio. «Pero yo no recuerdo esta foto, no recuerdo haberla tomado». «No importa si la recuerdas, es parte de ti, aunque la hayas olvidado. Lo importante es que te encontré». La forma en que hablaba con esa seguridad serena lo inquietaba más que cualquier grito o llanto. Era como si conociera verdades que él aún no había descubierto. «¿Quién eres, Clara? ¿Por qué me buscabas?». La mujer cerró los ojos unos segundos, respiró profundo y luego los abrió de nuevo, fijos en los suyos. «Me llamo Clara Martín. Tengo 79 años. He pasado los últimos 48 buscando a un hombre llamado Alejandro Romero. Y a través de él, a ti». Javier retrocedió un paso, como si ese nombre hubiese encendido un resorte invisible en su espalda. «¿Alejandro Romero?», repitió sintiendo un cosquilleo helado en la nuca. «Sí, Alejandro fue el amor de mi vida y también el padre de mi hija». El corazón de Javier latió con una fuerza irregular. Alejandro era el nombre de su padre, o al menos eso creía, pero su madre siempre había hablado poco de él, y lo poco que sabía era confuso. Según la historia familiar, su padre había sido un empresario viajero que murió cuando él era aún pequeño. No había retratos, no había objetos personales, nada más que una vaga referencia que nunca lo había inquietado, hasta ese momento. «Eso no tiene sentido», dijo él, tratando de aferrarse a la lógica. «Mi padre murió cuando yo era niño». Clara negó con la cabeza sin dejar de mirarlo. «Alejandro no murió, te lo ocultaron. Él fue obligado a irse, y tú creciste sin saber quién era realmente». La habitación se volvió más fría de repente. Javier sintió que el aire pesaba. No sabía si lo que escuchaba era una fantasía, un delirio de una anciana enferma o el inicio de una revelación que le daría vuelta a toda su vida. La mujer no parecía delirante. Su tono, sus gestos, todo en ella transmitía una coherencia inquebrantable. «He buscado a Alejandro durante décadas, pero un día supe que ya no estaba vivo. Y entonces empecé a buscar a los suyos. Tenía que saber si él había formado otra familia, si había dejado algo, alguien, y cuando vi tu rostro en una revista de negocios, supe que eras tú, su hijo, no por el nombre, por la mirada». Javier apretó los dientes. Una parte de él quería rechazar todo, decir que era imposible, que él no era ningún hijo de un tal Alejandro, que su vida tenía raíces, que su historia no era una mentira. Pero otra parte, más profunda, sentía que todo encajaba demasiado bien, demasiado preciso. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué me buscaste justo ahora?». Clara giró la cabeza con lentitud. «Porque estoy muriendo, Javier, y antes de irme necesito saber que mi nieta no está sola, que tiene familia». Él sintió un vacío en el estómago. «¿Nieta?». «Sí. Alejandro y yo tuvimos una hija, se llama Lucía, pero nos la quitaron cuando era niña. Todo lo que me quedó fue la esperanza de encontrarla. Y en el camino, te encontré, a ti». Javier se dejó caer en la silla junto a la cama sin poder evitar el vértigo que lo envolvía. Todo lo que conocía, todo lo que había dado por hecho, comenzaba a tambalearse. Y en el centro de ese terremoto, esa mujer con su voz débil pero firme, le entregaba una verdad que jamás imaginó. En su mano aún sostenía la fotografía. En ella, el rostro del joven, tan parecido a él, parecía observarlo con una pregunta muda. «¿Estás listo para saber quién eres realmente?». El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas del hospital, proyectando líneas difusas sobre el suelo pulido. Javier, aún sentado junto a la cama de Clara, no conseguía calmar el torbellino que rugía en su cabeza. Las palabras que acababa de escuchar parecían haber perforado el núcleo de su identidad. No podía pensar con claridad.
Las piezas de su vida, cuidadosamente colocadas durante casi 5 décadas, empezaban a desmoronarse con una facilidad escalofriante. Clara, exhausta, dormitaba con el rostro relajado, como si finalmente hubiese entregado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Javier, en cambio, permanecía en estado de alerta, como si su mente se resistiera a aceptar cualquier parte de lo que ella le había revelado. Su padre, Alejandro Romero, el nombre resonaba en él con una cadencia lejana, ajena, pero al mismo tiempo, cada repetición lo acercaba a una sensación inquietante de reconocimiento. Algo, en alguna parte de su conciencia, respondía a ese nombre como si hubiese estado allí, enterrado bajo años de silencio. No podía quedarse con las dudas. No después de eso. Salió de la habitación sin hacer ruido, dejando a Clara descansando. En su bolsillo, llevaba la fotografía antigua y una nota manuscrita que había encontrado en la bolsa de la mujer, con una dirección escrita con letra trémula. No sabía aún qué significaba, pero necesitaba contrastar esa historia con la única persona que podría ayudarle, su madre. Teresa vivía en una elegante residencia para mayores en las afueras de Madrid, una institución privada de primer nivel, pagada con parte de los dividendos que Javier había acumulado con sus múltiples inversiones tecnológicas. Pese a la distancia emocional que siempre existió entre ellos, él nunca había dejado de cumplir con sus responsabilidades materiales. Sin embargo, pocas veces la visitaba. Su relación estaba marcada por una formalidad helada, construida sobre años de silencios, medias verdades y una barrera invisible que ninguno de los dos había intentado cruzar. Cuando llegó a la residencia, el jardín principal estaba vacío, salvo por una anciana que leía en un banco y una cuidadora que lo reconoció de inmediato. Lo condujo al salón privado donde su madre solía recibir visitas, una estancia con muebles discretos, flores artificiales y un leve olor a lavanda. «Javier», dijo Teresa con una sonrisa que intentaba ser cálida, pero no alcanzaba los ojos. «¡Qué sorpresa!». «Necesito hablar contigo», respondió él sin rodeos. Ella lo miró con cierta inquietud. La última vez que su hijo la había visitado sin previo aviso fue cuando ingresó a la residencia, y su expresión entonces no había sido diferente a la de ahora. «¿Qué ocurre?». Javier extrajo la fotografía del bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a ella. Teresa la miró durante varios segundos sin tocarla. Su rostro se tensó de forma imperceptible. «¿Quién es?», preguntó él observándola con atención. Teresa no respondió de inmediato. Tomó la imagen entre sus dedos y la giró un poco, como si necesitara confirmar lo que ya sabía. Luego la soltó con un suspiro que parecía llevar años contenido. «Es Alejandro», dijo finalmente. «Tu padre». La declaración fue tan simple, tan directa, que a Javier le pareció una traición a todo lo que había creído. «¿Mi padre? Dijiste que él había muerto cuando yo era niño, que era empresario, que viajaba por el mundo». Teresa lo interrumpió con un gesto de la mano. Sus ojos se llenaron de una melancolía que rara vez dejaba ver. «Mentí. Lo hice por miedo, por orgullo, por órdenes. No lo sé. Todo fue tan confuso entonces. Mis padres, tus abuelos, eran estrictos, autoritarios. No iban a permitir que una hija suya tuviese un hijo con un muchacho pobre, sin estudios, sin apellido importante. Alejandro era todo lo contrario a lo que esperaban para mí. Pero yo lo amaba. Y cuando quedé embarazada intentamos huir juntos, pero me encontraron, me separaron de él, me enviaron lejos. Y cuando naciste ya no me permitieron buscarlo. ¿Y nunca intentaste decirme la verdad?». Teresa bajó la mirada. Se veía frágil, más que nunca. «No, porque cuando volví ya me habían arreglado un matrimonio conveniente con un hombre que aceptó darte su apellido. Era lo mejor que pude hacer. Creí que te daría estabilidad, que no importaba de dónde vinieras mientras tuvieras futuro». Javier se levantó de la silla. Caminó unos pasos, sintiendo una presión en el pecho que no podía contener. «Y Clara, ¿la conocías?». Teresa tardó en responder. «La vi una vez. Estaba con Alejandro cuando nos conocimos.
Era una joven humilde como él. Me odiaba, estoy segura. Yo también la odié, aunque nunca la conocí de verdad. Cuando supe que él había seguido adelante con ella, que habían tenido una hija, me sentí devastada. Pero ya era tarde para cambiar las cosas. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo su madre le había mentido durante toda su vida, sino que su identidad misma estaba construida sobre una farsa. Su verdadero padre había sido expulsado de su vida por intereses familiares, y en su lugar, un hombre sin lazos de sangre lo había criado a medias, siempre distante, siempre ausente. «Necesito saber más», dijo, volviéndose hacia ella. «Necesito saber todo lo que recuerdas de Alejandro. ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Dónde vivía?» Teresa asintió lentamente, como si ya hubiese anticipado esa conversación durante años. «Te contaré lo que sé, pero no será suficiente. Él se fue, y con él se llevó una parte de ti. Solo tú puedes decidir si quieres recuperarla». La charla se extendió durante horas. Teresa le habló de los paseos furtivos por el retiro, de los poemas que Alejandro le escribía en servilletas, del día que huyeron y del miedo que sintió cuando la encontraron. Cada palabra era como una llave que abría una nueva puerta en la mente de Javier, y en cada sala descubierta había un eco de alguien que quizás él mismo podría haber sido, de no haber sido por el peso de los apellidos, del linaje, de la vergüenza impuesta. Cuando salió de la residencia, la noche había caído sobre Madrid con su habitual mezcla de luces doradas y sombras inciertas. Javier se detuvo un momento en la acera, mirando el cielo sin estrellas. La verdad, esa palabra que tanto había defendido en sus negocios, se le presentaba ahora como una criatura esquiva, compleja, dolorosa. Clara no estaba loca. No era una oportunista. Era una mujer que había amado a su padre y que ahora, en 1960, sus últimos días, lo había encontrado a él. El nombre de Alejandro, por años omitido, olvidado o manipulado, volvía a su vida con la fuerza de un legado roto. Javier sabía que nada volvería a ser igual, pero también comprendía que no podía detenerse. Tenía que seguir. Tenía que encontrar a esa hija perdida, a esa mujer llamada Lucía, porque ella era el eslabón final de una historia que comenzaba mucho antes de su nacimiento, y porque, aunque aún no lo sabía del todo, esa búsqueda también lo llevaría a sí mismo. Las calles de Madrid parecían haberse convertido en un laberinto sin salida para Javier. Caminaba sin rumbo fijo, con la mente atrapada en una espiral de pensamientos desordenados. Aquel día que había comenzado con una caminata tranquila por su barrio se había transformado en una revelación devastadora. No podía escapar de la imagen de Clara postrada en la cama del hospital, ni de las palabras de su madre que, aunque dichas con voz temblorosa, llevaban el peso de años de omisión deliberada. Su vida, construida sobre certezas, se revelaba ahora como una ficción, cuidadosamente orquestada. Regresó al hospital al caer la noche. Clara estaba despierta, más lúcida, con una expresión serena que contrastaba con el caos interno de Javier. Al verlo entrar, le hizo una seña débil con la mano. Él se sentó a su lado en silencio, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Fue ella quien rompió el silencio. «Lo sabía», dijo con suavidad. «Sabía que volverías». Javier asintió, bajando la mirada. Después de un largo suspiro, Clara extendió un sobre viejo que había tenido guardado bajo su almohada. Estaba amarillento por el tiempo, con los bordes quebradizos y una caligrafía firme que, a pesar de los años, conservaba un trazo definido. En la parte frontal se leía: «Para Clara, si alguna vez volvemos a encontrarnos». «Lo escribió Alejandro», murmuró ella. «Me lo dio en nuestra última noche juntos, cuando todo se derrumbaba a nuestro alrededor. Nunca lo abrí en su presencia. Me pidió que lo leyera solo si alguna vez perdíamos el contacto. Lo guardé como un tesoro, como una promesa muda, y ahora quiero que lo leas tú». Javier tomó el sobre con manos temblorosas, rompió el sello con cuidado y extrajo una hoja doblada varias veces. El papel crujió al desplegarse. La tinta, aunque un poco desvaída, seguía legible. Comenzó a leer en voz baja pero clara, mientras Clara cerraba los ojos,
como si al oír aquellas palabras pudiera volver a ese momento perdido en el tiempo. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque el destino ha hecho lo que tanto temíamos. No sé dónde estarás ni si habrás podido seguir adelante sin mí, pero quiero que sepas que nunca te olvidé. Te amé como nunca supe que se podía amar. Si algún día vuelves a verme, o si alguna vez tienes en tus manos esta carta, recuerda que intenté encontrarte, que cada día sin ti fue una herida abierta. Me llevaron lejos, me rompieron el alma, pero no lograron borrar tu nombre de mi corazón. Siempre pensé en ti, y en la hija que quizás compartimos. Nunca supe si nació, si vivió, si pudo crecer con amor. Pero si algún día lees esto y tienes noticias de ella, protégela. Cuídala como yo habría querido hacerlo. Y si algún día alguien encuentra esta carta en tus cosas, es probable que sea porque la vida, de algún modo, quiso reconectarnos. A ti, Clara. A ti. Siempre. Alejandro. Al terminar la lectura, Javier permaneció en silencio. Sus ojos, secos, hasta entonces, se nublaron lentamente. Aquella carta tenía la fuerza de un testamento. No era solo una declaración de amor, sino también un grito desesperado desde el pasado, un puente entre dos vidas separadas por la fuerza. ¿La hija de la que habla es Lucía?, preguntó Javier, su voz quebrada. Clara abrió los ojos, y por un instante, la tristeza en su mirada fue más intensa que nunca. Sí, nuestra Lucía, mi hija, la niña que me arrebataron cuando apenas tenía 5 años. Vivíamos en una pensión modesta, en Vallecas. Alejandro se había ido temporalmente, buscando trabajo fuera de la ciudad. Una mañana, cuando bajé a comprar pan, encontré la casa vacía. Todo había sido removido. No había rastro de ella. Nadie vio nada. La policía nunca dio respuestas. Me hicieron pensar que estaba loca, que quizás yo misma la había perdido. Pero yo sé que alguien la tomó. Alguien que quería borrar todo rastro de nuestra historia. Javier sintió una punzada en el pecho. La historia de Clara era como una novela de las que solía ignorar en las librerías. Demasiado trágica para ser cierta, demasiado dolorosa para ser vivida. Pero allí estaba, frente a él, personificada en una mujer que había sobrevivido décadas, con solo el recuerdo como compañía. ¿Y desde entonces la has buscado?, preguntó, aunque la respuesta ya la sabía. Cada día, cada noche. La busqué en orfanatos, en listas de adopciones, en hospitales, en registros municipales. Durante años viajé por toda España. Nunca encontré su nombre, hasta que vi el tuyo, y reconocí en ti algo de él. La misma expresión, la misma forma de mirar. Supe que no podía estar equivocada. Javier volvió a mirar la carta. Sus dedos acariciaron las letras como si pudiera entender a su padre a través de cada trazo. Por primera vez en su vida, sentía una conexión verdadera con ese hombre al que nunca conoció, pero cuya voz escrita ahora resonaba como una verdad incuestionable. ¿Qué sabes de Lucía? ¿Alguna pista? ¿Algo que pueda ayudarme a buscarla? Clara negó con la cabeza, pero luego pareció recordar algo. Una vez, hace muchos años, recibí una llamada anónima. Me dijeron que había una niña en un orfanato de Zaragoza, con el nombre de Lucía Romero Martín. Pero cuando llegué, me dijeron que había sido adoptada por una familia que se mudó fuera del país. Nunca pude verificarlo. No tenía pruebas, solo esa llamada. Desde entonces he seguido pistas falsas, nombres parecidos, historias que no llevaban a ningún lado. Javier cerró los ojos. El peso de la herencia, de la culpa ajena, caía ahora sobre sus hombros. Él, que había vivido entre lujos y comodidades, no podía concebir el dolor de una vida entera de búsqueda, de ausencia sin explicación. Vamos a encontrarla, Clara, te lo prometo, aunque sea lo último que haga. Ella le sonrió con una mezcla de gratitud y escepticismo. Ojalá puedas, ya no tengo tiempo, pero tú sí. Esa noche, al salir del hospital, Javier sintió que algo había cambiado en él para siempre. No era solo la revelación de una historia familiar oculta.
Era la comprensión de que su identidad había sido reducida, mutilada por silencios impuestos. Y ahora tenía una misión, no por deber, no por culpa, sino por justicia. La justicia de los olvidados, de los que fueron silenciados, de los que aún esperan ser encontrados. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. Su rutina habitual de reuniones de negocios, decisiones estratégicas y revisiones financieras quedó suspendida, casi olvidada. Su mente ya no podía volver a esa versión de su vida que le había parecido suficiente hasta hace poco. Cada minuto, libre, lo dedicaba a reconstruir los retazos del pasado que Clara le había entregado con tanto dolor y cuidado. La historia que su madre le confesara comenzaba a cobrar una dimensión aún mayor. Lo que parecía un desliz romántico, escondido entre jóvenes de clases sociales diferentes, ahora se revelaba como una red de imposiciones, rechazos y silencios que habían marcado su existencia desde antes de nacer. Volvió a visitar a su madre, esta vez con una actitud diferente. Ya no estaba enojado ni exigía explicaciones, pero necesitaba saber más. Teresa, visiblemente afectada por la primera conversación, lo recibió sin resistencia, como si hubiese comprendido que no podía seguir negando lo que por tanto tiempo había enterrado. Alejandro no era como los hombres de nuestra clase, dijo ella mientras sostenía una taza de té. Era sensible, soñador, hablaba con pasión de la libertad, del amor, de una vida simple, lejos de las apariencias. Me enamoré de él no por rebeldía, sino porque nunca me había sentido tan vista, tan valorada. Pero tu abuelo se detuvo, como si el recuerdo todavía la golpeara. Tu abuelo descubrió todo, y para él fue una humillación. Amenazó con desheredarme, me envió a casa de una tía en Valencia, me separó de Alejandro sin ninguna posibilidad de defensa. Javier escuchaba sin interrumpir. Cada palabra de su madre era un ladrillo más en la reconstrucción de esa historia sepultada. Y cuando supieron que estaba embarazada, comenzaron los arreglos. Buscaron un hombre con posición, dispuesto a aceptar un matrimonio de conveniencia. Me impusieron su apellido, me hicieron callar. Nunca me dejaron escribirle a Alejandro. No supe si él intentó buscarme, si supo de ti. Yo... Hizo una pausa temblando. Yo solo obedecí. Creí que era lo mejor para ti. Pensé que dándote estabilidad, te estaría dando una oportunidad. Pero ahora veo que te negué lo más esencial. Javier sintió que la comprensión y el resentimiento luchaban dentro de él. No podía odiarla, pero tampoco perdonarla del todo. Lo que le habían hecho a Alejandro y Clara era una injusticia tan profunda que las consecuencias seguían vivas casi 5 décadas después. Clara me dijo que tuvo una hija con Alejandro, dijo con voz grave. Una niña que desapareció. Lucía, ¿tú sabías de eso? Teresa pareció vacilar. Su rostro palideció, y por un instante pareció debatirse entre seguir hablando o callar de nuevo. Escuché rumores. Mucho tiempo después, una de las sirvientas, que aún tenía contacto con personas del antiguo barrio de Alejandro, me mencionó que él y una mujer habían vivido juntos y tenido una niña. Pero yo no quise saber más. No podía. Ya era tarde para reparar nada, y a mí me habían enseñado a no remover el pasado. Esa frase lo hirió más que cualquier otra. No remover el pasado. Para Javier, el pasado era ahora un mapa incompleto, que debía explorar con urgencia. No se trataba solo de conocer su origen, sino de hacer justicia a quienes lo habían perdido todo por culpa de decisiones ajenas. Comenzó entonces una investigación que poco tenía que ver con los métodos empresariales que dominaba. Revisó registros municipales, rastreó archivos digitales y físicos, pagó a expertos en genealogía, contactó a periodistas que habían cubierto casos de desapariciones infantiles en los años 70 y 80. Incluso usó su influencia para acceder a bases de datos institucionales, todo dentro de la legalidad, aunque estirando los límites éticos que solía respetar. No lo hacía por impulso ni por redención. Lo hacía porque algo dentro de él había despertado, algo que ya no podía volver a dormir. Fue en una noche particularmente agotadora, cuando los nombres comenzaban a mezclarse y los documentos se volvían borrosos,
que encontró una coincidencia en una carta olvidada entre las pertenencias que Clara le había confiado. No era de Alejandro, sino una nota de su puño y letra, escrita mucho tiempo después, con un número telefónico y una dirección en un barrio obrero del extrarradio madrileño. La fecha era de mediados de los años 80. Javier sintió una descarga eléctrica. No sabía por qué, pero algo en esa dirección lo impulsaba a actuar. Al día siguiente fue hasta el lugar. Era un edificio antiguo de fachada descascarada, donde aún vivían familias humildes que llevaban décadas en el barrio. Preguntó por la dirección específica y una anciana vecina le dijo que hacía muchos años había vivido allí una mujer llamada Clara con una niña pequeña, pero que una mañana simplemente ya no estaban. No sabía más, nadie supo más. Esa confirmación, por mínima que fuera, le dio a Javier un renovado sentido de propósito. Lucía había existido. Estuvo viva con su madre en ese edificio. Era real, no una invención, no un fantasma. Clara no estaba loca, y si había estado allí, significaba que quizás quedaban rastros. Volvió al hospital esa noche. Clara dormía, con la piel aún más pálida y los párpados tan finos que casi parecían de papel. Javier se sentó a su lado y le tomó la mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Solo la sostuvo, como si con ese gesto pudiera transmitirle la promesa silenciosa de que seguiría, de que no permitiría que esa historia quedara sin final. Salió del hospital ya, de madrugada, sin importarle el cansancio. En su casa, buscó entre los archivos familiares, los baúles del desván, los documentos antiguos de la familia Romero. Y fue allí, en una caja cerrada con llave que había pertenecido a su abuelo, aquel hombre severo que había dictado el destino de todos, donde encontró una carpeta marcada con un nombre: Alejandro Romero. Dentro había cartas interceptadas, fotografías y una hoja de papel que cambió todo. Una copia de la partida de nacimiento de una niña, Lucía Martín Romero, nacida en Madrid en el año 1976. Padre: Alejandro Romero. Madre: Clara Martín. Abuelos maternos desconocidos, abuelos paternos omitidos. Javier no pudo contener la emoción. Tenía en sus manos la prueba definitiva. Lucía había nacido, existía, era su media hermana. Y ahora, por fin, había un punto de partida real, un documento con el que podía comenzar la búsqueda con base sólida. Ya no eran solo relatos ni recuerdos, era la verdad escrita en tinta, la verdad que durante tanto tiempo había sido ocultada, enterrada, negada. A partir de ese momento, Javier supo que no habría marcha atrás. Encontrar a Lucía ya no era solo una promesa hecha a Clara, era un imperativo personal, un acto necesario para cerrar las heridas que otros habían abierto, porque la historia que nunca fue contada, por fin, comenzaba a escribirse. Las semanas siguientes se transformaron en una vorágine silenciosa para Javier. Cada momento de su vida anterior, conferencias, cócteles de gala, reuniones con inversores, parecía haber quedado suspendido en una dimensión paralela, irrelevante frente a la magnitud del descubrimiento que ahora lo ocupaba por completo. Con la copia de la partida de nacimiento de Lucía Martín Romero entre sus manos, ya no había lugar para la duda. Existía. Había nacido, respirado, vivido en Madrid. Era real. El documento, aunque guardado en secreto durante décadas por su abuelo, era la confirmación definitiva de que su hermana no era una invención de una mujer enferma o un eco borroso del pasado. Era una verdad tan tangible como devastadora. Javier contrató discretamente a un equipo de investigadores privados. No confiaba en los métodos tradicionales. Necesitaba eficiencia, precisión y, sobre todo, confidencialidad. Lo que estaba por descubrir no era solo una búsqueda familiar. Era una indagación sobre los mecanismos del poder, sobre cómo su propia familia había manipulado destinos humanos por conveniencia. Los investigadores comenzaron con la partida de nacimiento, cruzando los datos con registros antiguos de hospitales, censos y documentos escolares. Cada pista encontrada generaba nuevas preguntas.
Lucía aparecía en registros intermitentes, como si su existencia hubiera sido trazada con pinceladas borrosas en la historia oficial. Aparecía inscrita en una escuela pública de Vallecas, entre los años 1981 y 1983. Luego un silencio. Posteriormente, una entrada breve en un centro de acogida para menores en Zaragoza a mediados de los 80. Las fechas coincidían con el testimonio de Clara sobre la desaparición. Era probable que, tras haber sido separada de su madre, Lucía hubiese sido llevada por servicios sociales o incluso mediante una adopción forzada, de las muchas que ocurrieron durante esa oscura época de la transición española. Javier exigió a los investigadores rastrear todo: registros de adopciones, informes de orfanatos, cualquier archivo relacionado con menores que hubiesen ingresado al sistema con ese nombre. Lo que encontraron fue tan inquietante como revelador. Lucía Romero Martín había sido adoptada por una familia en Barcelona, los González Ayala, en 1985, pero la adopción fue revocada apenas 3 años después, tras una denuncia de malos tratos. Luego fue reubicada en otro centro de acogida, esta vez en Bilbao. En cada traslado, su rastro se volvía más tenue. A los 17 años, según los registros oficiales, abandonó el sistema por decisión propia. Después de eso, nada. La última pista documentada era de una pequeña escuela en Logroño, donde trabajó como asistente de comedor bajo el nombre de Lucía Ayala, una identidad probablemente tomada de su antigua familia adoptiva. No había constancia de un domicilio fijo, ni cuentas bancarias activas, ni historial médico reciente. Era como si se hubiese disuelto entre las grietas de la sociedad. Javier no se rendía. Cada noche, extendía sobre la mesa del comedor de su casa una cartografía compleja de documentos, fotografías antiguas, nombres cruzados con fechas, notas marginales. Había creado una especie de altar a su hermana perdida, una red de hilos que conectaba personas, lugares, recuerdos fragmentados. En ese universo paralelo, Javier no era el empresario implacable que dominaba cifras y contratos, era un hermano buscando una sombra, una figura evanescente que la vida le había negado sin que él siquiera lo supiera. En el hospital Clara empeoraba. Los médicos eran discretos pero no optimistas. Javier la visitaba todos los días. No siempre hablaban. A veces bastaba con sostener su mano, con mirarla dormir. Otras veces, él compartía los avances, los documentos encontrados, las escuelas por donde Lucía había pasado. Clara escuchaba todo en silencio, como si cada palabra fuera una chispa de vida. Aún en su debilidad, mantenía una lucidez impresionante. «Ella está viva», dijo una tarde, con la voz apenas audible. «Puedo sentirlo. Y tú la vas a encontrar». Esa frase se convirtió en un mantra para Javier. No la repetía en voz alta, pero la llevaba consigo como un juramento. Ya no buscaba solo por Clara, ni siquiera por Alejandro. Buscaba por él mismo. Porque comprender quién era Lucía también era descubrir quién era él. Esa hermana perdida, criada entre hogares de paso, desconocida, herida por la vida, era parte de su historia tanto como sus empresas, su mansión o su apellido. Una nueva pista llegó cuando uno de los investigadores localizó a una excompañera del centro de acogida de Zaragoza. Se trataba de una mujer llamada Estela, ahora con 49 años, que recordaba vagamente a Lucía como una niña reservada, de ojos tristes y respuestas cortas. Recordaba que tenía una cicatriz en el brazo izquierdo, producto de una caída durante una excursión. También recordaba que le gustaba leer, especialmente cuentos de hadas. Pero lo más importante fue un detalle aparentemente insignificante. Solía firmar sus dibujos como LMR, incluso después de haber sido adoptada. Eso confirmaba que, pese a todo, conservaba su identidad original en su interior. Javier viajó a Zaragoza para entrevistar a Estela personalmente. Hablaron durante horas en una cafetería discreta. Cada pequeño recuerdo era una joya. Al despedirse, ella le entregó una hoja arrugada con un dibujo infantil que había conservado, un bosque de árboles altos, con una niña sentada a los pies de uno, leyendo.
Estaba firmado con esas 3 letras. Javier sintió que ese dibujo era más valioso que cualquier contrato que hubiese firmado en su vida. De regreso en Madrid, volvió al hospital. Clara estaba más débil que nunca. Le mostró el dibujo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las iniciales. Ella nunca nos olvidó, susurró, ni siquiera cuando la obligaron a hacerlo. Javier sabía que el tiempo corría, no solo el de Clara, sino el de Lucía. La mujer en la que se había convertido, donde quiera que estuviese, debía sentir que su historia estaba incompleta, que algo en su vida no terminaba de encajar. Él tenía que llegar a ella, no con exigencias ni explicaciones, sino con la verdad, con un nombre, con una historia completa, con la voz de una madre que jamás dejó de buscarla, y aunque aún no sabía cómo, tenía la certeza de que el siguiente paso estaba más cerca de lo que pensaba. Porque la hija desaparecida ya no era solo un nombre en papeles viejos, era una promesa que había nacido con él y que ahora debía cumplir. Las paredes de la vieja mansión familiar, ubicada en la calle Núñez de Balboa, en el distinguido barrio de Salamanca, encerraban más de un siglo de secretos. Javier, ahora más que nunca, sentía que cada rincón de esa casa podía ser una pieza clave para completar el rompecabezas de su historia. Tras las visitas constantes al hospital, las reuniones con investigadores y los viajes silenciosos por todo el país, comenzó a dirigir su atención hacia lo que quizás había estado oculto frente a sus propios ojos durante toda su vida: el archivo personal de su abuelo, un hombre cuya influencia había sido decisiva en la manipulación de los destinos de Alejandro, Clara y, por extensión, del propio Javier. El sótano de la casa era una estancia olvidada, apenas iluminada por una bombilla tenue que colgaba del techo como una reliquia de otra era. Javier no recordaba la última vez que había bajado allí. De niño, le había parecido un lugar prohibido, lleno de muebles cubiertos con sábanas, cajas polvorientas y estanterías que crujían con el peso del tiempo. Bajó las escaleras con una linterna en mano, decidido a revisar cada centímetro, cada cajón, cada carpeta. Ya no había lugar para el silencio. Si su abuelo había ocultado documentos clave durante décadas, ese era el lugar donde estarían. Durante horas, exploró entre archivadores de cuero, maletas antiguas, libros de contabilidad y álbumes familiares. Separaba cada hallazgo en una mesa improvisada, clasificando por fechas y nombres. Encontró cartas del bisabuelo, recortes de periódicos, contratos de propiedades y registros de inversiones. Pero lo que realmente buscaba no aparecía hasta que, al abrir una vieja caja de metal con cerradura oxidada, descubrió una carpeta envuelta en papel encerado, marcada con un nombre escrito a pluma: Alejandro R. Dentro había una colección cuidadosamente organizada de documentos que nadie debería haber tenido. Había transcripciones de llamadas telefónicas, cartas interceptadas, fotografías vigiladas a escondidas. Todo indicaba que su abuelo había ordenado un seguimiento exhaustivo de Alejandro, incluso después de haberlo expulsado de la vida de Teresa. Pero lo que más impactó a Javier fue encontrar, entre todos esos documentos, una hoja doblada que no parecía encajar con el resto. Al abrirla, descubrió una fotocopia de una partida de nacimiento con una caligrafía oficial ya conocida: Lucía Martín Romero. El mismo documento que había encontrado semanas antes en otra caja. Sin embargo, esta versión tenía una anotación manuscrita en el margen derecho: adopción anulada, 1988, expediente sellado por orden judicial. Javier sintió un escalofrío. Si ese documento estaba en manos de su abuelo, significaba que había seguido los pasos de Lucía, incluso después de haberla separado de Clara. ¿Hasta qué punto había intervenido? ¿Era posible que hubiera influido también en la anulación de su adopción? ¿Había orquestado que la niña pasara por hogares temporales sin posibilidad de encontrar estabilidad, solo para borrar todo vínculo con su linaje? Entre los papeles, encontró una segunda carpeta con un título que lo dejó helado: Caso LMR, Observación.
En su interior había fotografías tomadas a distancia, una niña en un patio escolar, en una plaza, entrando a un edificio. En el reverso de algunas, había fechas y lugares anotados, siempre con la misma letra seca y formal. La más reciente databa de 1993. La imagen mostraba a una adolescente delgada, con expresión seria, bajando de un autobús en algún lugar del norte de España. Era Lucía. No había dudas. Su rostro conservaba los rasgos que Javier había visto reflejados en los dibujos y en las descripciones de Estela. En esa foto, ella parecía tener unos 17 años. Era la última pista concreta. El corazón de Javier palpitaba con fuerza. Ya no era solo la certeza de que su hermana había existido, sino la abrumadora evidencia de que había sido vigilada, controlada, quizás incluso perjudicada por el mismo hombre que había definido la estructura de su vida entera. ¿Con qué propósito? ¿Proteger el apellido Romero de una mancha? ¿Evitar que una hija ilegítima reclamara derechos? Era monstruoso, una crueldad calculada. Y ahora, décadas después, él, Javier, descendiente directo de ese hombre, debía reparar el daño. Entre los últimos documentos de la carpeta, encontró una dirección en Galicia, escrita a mano y sin más contexto. Rúa das Camelias, 23, Ourense. Era la única pista no archivada ni marcada con observaciones. Al buscarla en el mapa, descubrió que correspondía a una pequeña aldea, apenas conectada por carreteras secundarias. Sintió que debía ir, que algo le decía que esa era la última hebra de un tejido que ya no podía seguir desenredando desde la distancia. Antes de partir, regresó al hospital. Clara se encontraba en un estado de conciencia intermitente, debilitada pero aún aferrada a la esperanza. Se sentó a su lado y le habló con voz baja, como si temiera perturbar su frágil estado. Encontré más pruebas, Clara. Tu hija fue vigilada. Mi abuelo, él sabía todo, incluso después de separarlos. Pero hay una dirección. En Galicia. Voy a ir. Puede que sea allí donde terminó su camino, o quizás donde empezó de nuevo. Clara movió los labios con esfuerzo. Tráela de vuelta, si puedes. Déjale saber que nunca dejé de buscarla. Javier asintió, con un nudo en la garganta. Sabía que el tiempo se agotaba. Para Clara cada día era una victoria efímera contra la fragilidad del cuerpo, pero mientras ella respirara, había esperanza. Y mientras él tuviera fuerzas, la búsqueda no se detendría. Esa noche, con los documentos guardados en una carpeta negra, partió hacia Galicia. El camino era largo, serpenteado por colinas y paisajes que contrastaban con la rigidez de Madrid. Conducía solo, acompañado por el peso de las revelaciones y la posibilidad de que al final del trayecto se encontrara cara a cara con la verdad más importante de su vida. Porque ya no se trataba solo de saber de dónde venía, se trataba de encontrar a quien siempre había estado ausente y de finalmente romper con la cadena de silencios que había marcado a su familia durante generaciones. La carretera que conducía a la aldea de Ourense se estrechaba conforme el coche de Javier ascendía entre colinas verdes, rodeadas de eucaliptos y pinos gallegos. El silencio del paisaje, apenas interrumpido por el crujido de las hojas y el chillido ocasional de algún ave, contrastaba violentamente con el bullicio interior de su mente. La dirección escrita a mano por su abuelo era, hasta ese momento, la pista más concreta sobre Lucía en muchos años. Y sin embargo, en su interior, Javier no podía evitar el temor de que todo aquello desembocara en una nueva puerta cerrada, en otra ausencia sin explicación. Al llegar al pequeño caserío señalado en el documento, se encontró con un grupo de casas bajas, de piedra, techadas con pizarra y agrupadas alrededor de una diminuta plaza central. No había señales de comercio, ni tráfico, ni personas transitando. Era un rincón del país detenido en el tiempo. Tocó la puerta número 23 de la Rúa das Camelias. Una mujer mayor lo atendió, de cejas espesas y voz ronca. Javier, con educación, explicó que buscaba a alguien que quizás había vivido allí hace años. Ella, después de pensarlo, negó lentamente. Aquí ha vivido gente, sí, pero hace tiempo que no se ve a nadie con ese nombre. Lucía,
No, me suena, dijo. Insistió un poco más, preguntando por el colegio más cercano, por registros, por parroquias. La mujer lo miraba como si su presencia misma fuera una rareza, y lo despidió con la cortesía seca de quien no quiere involucrarse. Durante el resto del día, Javier recorrió las calles vecinas, preguntó en la escuela local, en la pequeña biblioteca municipal. En todas partes obtenía variaciones de la misma respuesta: Lucía Ayala, Lucía Romero o cualquier combinación de esos nombres no aparecía en ningún registro reciente. Había rastros vagos de una mujer que había pasado brevemente por la región como profesora suplente hacía más de una década, pero su paradero actual era desconocido. Frustrado, se dirigió al ayuntamiento, donde solicitó acceso a archivos civiles. Su apellido, influencia y determinación le abrieron puertas que normalmente habrían estado cerradas. Fue allí, en un despacho sin ventanas, donde un funcionario de mediana edad, después de teclear durante varios minutos, encontró algo. Tenemos una referencia cruzada con el nombre Lucía Ayala, no como residente, sino como beneficiaria temporal de ayuda social en el año 2015. Un ingreso bajo, sin dirección fija, pero con una mención particular. En el campo de observaciones figura que su nombre legal completo en su momento de ingreso fue Lucía Martín Romero. Javier se quedó helado. Era ella. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde vivía? El expediente fue trasladado a los servicios sociales de Lugo. Ahí tuvo un seguimiento breve, pero no consta que se le haya asignado vivienda permanente. Luego desapareció del sistema. ¿Desapareció? Dejó de recibir asistencia. Nadie la volvió a registrar, ni en centros médicos ni en oficinas públicas. Puede haber cambiado de nombre, puede haber salido del país, o puede estar viviendo sin ningún contacto oficial. Agradeció al funcionario y salió del edificio con la carpeta bajo el brazo. Sabía que cada pista lo acercaba más, pero también sentía que Lucía era como un espectro que se desvanecía cada vez que se intentaba fijar en un lugar. De regreso a Madrid, volvió a reunir a su equipo de investigación, compartió la información obtenida en Galicia y exigió una búsqueda más profunda en los sistemas de asistencia social. Uno de los expertos propuso cruzar datos con ONG que asistían a personas sin hogar o en riesgo de exclusión. Era un ángulo que hasta entonces no habían explorado con la debida atención. Comenzaron a buscar por zonas donde se había registrado actividad de mujeres con nombres similares o con descripciones coincidentes. En paralelo, Javier solicitó acceso a archivos protegidos del sistema de educación. Si Lucía había trabajado como profesora sustituta, aunque fuera brevemente, debía existir algún contrato, algún informe, algún detalle. Efectivamente, encontraron una referencia en un colegio público en un pueblo cercano a Lugo, donde una mujer bajo el nombre de Lucía Ayala había trabajado durante un semestre, antes de renunciar repentinamente. El director del centro fue contactado. Javier viajó inmediatamente para entrevistarlo. El hombre, de modales amables pero reservados, lo recibió en su despacho con paredes decoradas por dibujos escolares. Al mencionar el nombre, el director asintió con lentitud. Sí, la recuerdo bien. Era una mujer reservada, extremadamente puntual, buena con los niños, pero mantenía distancia con el resto del personal. No hablaba de su vida. Parecía llevar algo a cuestas, como una tristeza antigua. ¿Recuerda por qué se fue? Dijo que no se sentía cómoda en un entorno rural, que necesitaba moverse. Nunca dejó una dirección, solo un número de teléfono, pero ya no está activo. Le mostró una foto grupal del personal docente de ese año. Allí estaba. Javier reconoció inmediatamente sus rasgos. Era como mirarse en un espejo difuso. Tenía algo de él. La misma forma de los ojos, el mentón ligeramente alargado. Ella, aún joven, mantenía la expresión contenida, como si incluso en una fotografía grupal sintiera que debía protegerse. Esa noche, ya en el hotel, Javier miró la imagen durante horas. Recordó la carta de Alejandro, el rostro envejecido de Clara, el dibujo infantil con las iniciales LMR.
y la cantidad de vidas que habían sido condicionadas por decisiones impuestas por otros. Lucía había sido una niña arrebatada, una adolescente desarraigada, y ahora era una mujer escondida. Tal vez por miedo, tal vez por costumbre, pero él estaba decidido a encontrarla. Ya no era una cuestión de justicia, era una cuestión de pertenencia. Volvió a Madrid con una idea fija: identificar todos los puntos donde ella había dejado alguna huella, por pequeña que fuese. Analizó con su equipo rutas de desplazamiento posibles, vínculos con organizaciones de apoyo social, movimientos en registros migratorios, entradas laborales esporádicas. Se convirtió en una búsqueda multidimensional. Fue entonces cuando uno de los analistas trajo una nueva posibilidad. Una mujer llamada Lucía Romero Martín había solicitado acceso a una biblioteca pública en un barrio marginal de Santiago de Compostela, usando un carné temporal, hacía menos de un año. No había más datos. Pero esa coincidencia, después de tantos intentos, no podía ser ignorada. Javier sintió que el momento se acercaba. Era como seguir una estrella que al fin dejaba de moverse. Lucía estaba viva, estaba cerca, y esta vez él no se detendría hasta verla con sus propios ojos, porque después de tantos años de sombras, la verdad finalmente estaba a punto de encontrar su rostro. Santiago de Compostela amanecía envuelta en una neblina suave, como un velo antiguo que descendía sobre sus calles de piedra. Javier llegó a la ciudad justo al amanecer. Después de conducir durante horas sin descanso desde Madrid, había salido con la determinación de no perder ni un minuto. La noticia de que una mujer con el nombre de Lucía Romero Martín había solicitado acceso a una biblioteca pública en un barrio periférico de la ciudad, aunque no confirmada oficialmente, era lo suficientemente específica como para hacer que cada célula de su cuerpo vibrara con ansiedad. Sabía que no podía permitir que esa pista se enfriara como tantas otras. La biblioteca estaba ubicada en un edificio modesto, funcional, alejado del casco histórico y del movimiento turístico. Era una construcción de 2 plantas, de concreto sin ornamentos, y con un pequeño cartel en letras blancas que apenas destacaba sobre el fondo gris. A Javier no le importó su apariencia ni el entorno. Aquel lugar podía contener el cierre de una búsqueda que había cambiado la dirección de su vida entera. Entró con paso firme, pero controlado. No quería llamar la atención. Se dirigió al mostrador de información, donde una bibliotecaria de unos 60 años lo recibió con una sonrisa cordial. «Disculpe», dijo él, esforzándose por mantener la voz estable. «Estoy buscando a una mujer que, según me informaron, ha estado viniendo aquí con frecuencia. Se llama Lucía Romero Martín, o podría haberse registrado como Lucía Ayala». La mujer lo miró con precaución, como evaluando si debía responder o no. Javier sacó de su chaqueta una copia de la fotografía que había obtenido en el colegio de Lugo. «Es muy importante. Solo necesito saber si la ha visto. No quiero causarle problemas». Ella tomó la foto y la observó por unos segundos que a Javier le parecieron eternos. Luego asintió lentamente. «Sí, la conozco. Viene de vez en cuando. Lee mucho, especialmente historia y literatura clásica, siempre sola. Nunca habla con nadie, pero no viene todos los días. A veces pasa semanas sin aparecer». «¿Ha venido hoy?». La bibliotecaria negó con la cabeza. «No, aún no, pero si quiere esperar puede hacerlo. Siempre viene por la mañana, si viene». Javier se sentó en una de las mesas cercanas a la entrada. Durante horas no apartó la vista de la puerta. El silencio del lugar, solo interrumpido por el sonido de páginas pasando o pasos sobre el suelo pulido, acentuaba el latido de su corazón. A las 11:30 creyó que todo había sido en 1900 vano. Pero entonces la puerta se abrió. Entró una mujer de andar contenido, delgada, envuelta en un abrigo sencillo. Su cabello castaño caía sobre los hombros con descuido y llevaba una bolsa de tela colgada al hombro. Se dirigió directamente a la sección de narrativa sin mirar a nadie. Javier la reconoció al instante. Era ella. Tenía los rasgos de la adolescente de la fotografía, pero endurecidos por la vida.
Había líneas en su rostro que no pertenecían a su edad. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Los ojos de Alejandro, los ojos de Clara, los suyos. Se levantó con cautela y la siguió. La encontró frente a una estantería, hojeando un libro. Durante un instante dudó. No sabía cómo abordarla, cómo decirle que era su hermano, que su madre biológica seguía viva, que él mismo había cruzado el país para encontrarla, pero no podía esperar más. Respiró hondo. ¿Lucía?, preguntó. Ella se volvió lentamente, con expresión de alerta inmediata. Lo observó como si no lo reconociera, pero su cuerpo se tensó, como si algo en él le resultara familiar. ¿Quién eres?, preguntó con frialdad. Mi nombre es Javier Romero, dijo sin rodeos. No quiero asustarte, solo necesito hablar contigo. Es sobre tu madre. Lucía palideció. Dio un paso atrás, como si esas palabras fueran una amenaza. Miró a su alrededor, como buscando una salida. Mi madre murió hace años. Si es una broma, no tiene gracia. No es una broma, no está muerta. Su nombre es Clara Martín, y nunca dejó de buscarte. Lucía pareció perder el equilibrio. Javier dio un paso hacia ella, pero se detuvo de inmediato, respetando su espacio. No, eso no puede ser. Clara me abandonó. Yo tenía 5 años. Desapareció. Nunca más volvió. No te abandonó. Te buscaron, te separaron de ella. Fue obligada a dejarte. He investigado. He leído los informes. Clara vivió toda su vida tratando de encontrarte. Lucía lo miraba con mezcla de desconfianza, dolor y rabia contenida. ¿Y tú qué sabes de todo esto? ¿Por qué vienes ahora? Porque soy tu hermano. El silencio fue total. Incluso los sonidos del fondo parecieron apagarse en ese instante. Lucía abrió la boca para responder, pero no pudo. La expresión de su rostro pasó del escepticismo al desconcierto y luego a una emoción contenida que amenazaba con romperla. Tú, murmuró. No puede ser. Javier sacó de su abrigo la carta de Alejandro, el dibujo con las iniciales LMR, la fotografía de su padre joven. Cada objeto era una pieza de la historia que ella no conocía. Nuestro padre fue Alejandro Romero. Murió hace muchos años, sin poder reencontrarse con Clara. Pero dejó esto, y dejó su deseo de que si algún día alguien te encontraba, te protegiera como él no pudo. Lucía no tocó los papeles, solo los miraba como si fuesen dinamita. Respiraba con dificultad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no caían. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Se supone que debo abrazarte? ¿Que debo agradecerte? He pasado mi vida sola, rebotando de casa en casa, sin saber quién era. Nadie me quiso, nadie me buscó, hasta ahora. Tienes derecho a sentir todo eso. No vengo a reclamarte nada. Solo quiero que sepas la verdad. Y si decides que no quieres verme más, lo entenderé. Pero tu madre está muy enferma y quiere verte solo una vez para poder cerrar los ojos en paz. Lucía se llevó una mano a la boca. Finalmente, las lágrimas cayeron. Javier no se acercó. Sabía que no debía forzar nada. Ella se quedó allí, en medio de la biblioteca, temblando, sosteniéndose contra la estantería. Necesito tiempo, dijo. No sé si puedo enfrentar eso. Tómalo, pero no demasiado. El tiempo es lo único que ya no tenemos. Se alejó despacio sin presionarla. Salió de la biblioteca sin mirar atrás. Afuera la neblina comenzaba a disiparse, y aunque no sabía si Lucía aceptaría ese reencuentro, por primera vez sentía que la historia estaba cambiando de rumbo. El imposible había ocurrido, y la decisión ahora estaba en sus manos. Lucía no volvió a la biblioteca al día siguiente, ni al siguiente. Javier permaneció en Santiago durante 5 días más, visitando el lugar cada mañana, manteniéndose a distancia, sin presionar. Sabía que aquel encuentro había removido en ella una estructura interna cimentada por años de abandono y dolor. No podía forzar lo que solo podía surgir de una decisión libre. Había plantado la semilla de la verdad. Ahora dependía de ella dejarla crecer. Durante ese tiempo,
Clara seguía hospitalizada, cada vez más frágil. Javier le enviaba noticias, breves a través de videollamadas controladas por los médicos. Nunca le dijo que aún no había convencido a Lucía de verla, no por miedo a decepcionarla, sino porque en el fondo confiaba en que su hermana, en algún momento, respondería al llamado del vínculo que aún existía entre ellas, aunque herido y enterrado bajo capas de abandono. La mañana del sexto día, Lucía apareció. Fue al hotel donde Javier se hospedaba, vestida con la misma sobriedad que el día en que se conocieron, aunque sus ojos mostraban ahora una resolución distinta. Entró al vestíbulo y pidió hablar con él. El recepcionista lo llamó de inmediato, y en cuanto la vio, Javier descendió sin demora. Se saludaron con un simple gesto de cabeza. No hubo abrazos, ni sonrisas, ni palabras efusivas, solo la seriedad de dos personas que llevaban demasiado peso encima como para fingir liviandad. «He pensado mucho», comenzó ella sentada en una pequeña sala del hotel. «No dormí bien en toda la semana. Reviví cosas que creía haber sepultado. Mi infancia, las casas de acogida, las veces que me dijeron que mi madre no me quiso, que me dejó, que no valía nada. Crecí creyendo eso. ¿Sabes lo que significa vivir con esa idea? Creí que lo merecía, que por algo me habían dejado». Javier la escuchó en silencio. No interrumpió, no justificó, no corrigió. Comprendía que lo que necesitaba no era una respuesta, sino poder decir todo lo que había guardado durante años. Y entonces llegas tú, con tu traje caro, tus papeles, tus cartas, y me dices que no fue así, que alguien sí me quiso, que alguien me buscó. Pero fue tarde, Javier, muy tarde, ya era otra, ya me había roto muchas veces. «Lo sé», dijo él cuando ella hizo una pausa, «y no espero que lo cambies todo de un momento a otro. Solo quise que supieras la verdad. Y si aún quieres verla, a Clara está viva. Te espera». Lucía bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde de su abrigo como si necesitaran aferrarse a algo físico mientras su mundo emocional se desmoronaba. «No sé si puedo», susurró. «No sé qué le diría. Hola, ¿soy la hija que no recuerdas? Gracias por buscarme». ¿Cómo se repara algo así? «No se repara», respondió él. «Solo se empieza de nuevo, si quieres, si estás lista». Pasaron varios minutos en silencio. Luego, con voz queda, Lucía preguntó: «¿Dónde está?» «En Madrid, en un hospital privado. Tiene poco tiempo». Ella asintió, sin levantar la vista. «Iré». El viaje de regreso fue silencioso. Javier compró los billetes de tren, prefiriendo no forzar una convivencia demasiado intensa. Compartieron el vagón, pero apenas hablaron. Lucía pasaba gran parte del trayecto mirando por la ventana, sumida en pensamientos que él no intentó adivinar. Cada parada parecía alargar la espera de algo que ella deseaba y temía al mismo tiempo. Era evidente que su decisión no había sido fácil, pero su determinación se mantenía firme. Al llegar a Madrid, fueron directamente al hospital. Clara había tenido una recaída esa misma mañana. Estaba consciente, pero extremadamente debilitada. Javier pidió a los médicos unos minutos a solas y luego introdujo a Lucía en la habitación. Ella entró despacio, como quien cruza un umbral sagrado. Clara, al verla, abrió los ojos y los sostuvo como si hubiera visto un milagro. «¿Lucía?», susurró. Lucía se detuvo, paralizada por ese reconocimiento inmediato. Nadie más en el mundo podría haber pronunciado su nombre con tanta certeza y ternura. «Sí», respondió con voz quebrada. «Soy yo». Clara extendió una mano temblorosa. Lucía la tomó, y en ese contacto hubo un lenguaje sin palabras. Una historia completa en un solo gesto. Lágrimas silenciosas descendieron por los rostros de ambas. No necesitaban más explicaciones. En ese instante, todo lo perdido fue de alguna manera recuperado. Javier salió de la habitación y dejó que el momento les perteneciera. Caminó por el pasillo del hospital, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y redención. Había cerrado un círculo. Había cumplido una promesa que no había hecho con palabras,
pero que llevaba en la sangre desde el día que Clara lo miró y le dijo: «Por fin, te encontré». Cuando volvió más tarde, las encontró todavía unidas. Lucía se había sentado junto a la cama. Clara tenía los ojos cerrados, pero una sonrisa serena dibujada en los labios. Lucía lo miró y asintió con los ojos brillantes. «No sé cuánto tiempo le queda», dijo ella, «pero al menos ahora no está sola». Javier no respondió. Solo se acercó y apoyó una mano en el hombro de su hermana. No necesitaban hablar. Lo que debían decirse ya lo habían hecho con acciones. Por primera vez, él sentía que formaba parte de algo más grande que sí mismo. Y por primera vez, Lucía no se sentía perdida. Había comenzado un proceso lento, doloroso pero necesario. Las verdades dolían, sí, pero también sanaban. Y en esa habitación, entre tubos, monitores y susurros del pasado, nacía algo nuevo. No una familia perfecta, ni una historia sin cicatrices, pero sí un vínculo real, forjado en la ausencia y ahora finalmente reconocido en la presencia. Lucía permaneció junto a la cama de Clara día tras día, sin abandonar el hospital. Había algo en esa cercanía silenciosa que empezaba a reconstruirla desde dentro, sin palabras, sin explicaciones complejas, solo con el contacto de la piel, el sonido pausado de la respiración de su madre, las miradas que compartían cuando Clara abría los ojos, como si el tiempo jamás hubiese transcurrido entre ellas. Era una relación nacida del dolor, pero cultivada, ahora con la ternura que solo el reencuentro sincero puede otorgar. Javier, por su parte, decidió apartarse discretamente del protagonismo. Seguía pendiente de todo: los informes médicos, las necesidades de Lucía, el contacto con los médicos y los cuidados especiales. Pero evitaba imponer su presencia. Entendía que lo más importante estaba ocurriendo entre madre e hija, y su papel era simplemente facilitar que ese vínculo, arrancado tantos años atrás, tuviera ahora su espacio para florecer. En silencio, asistía a una transformación que también lo afectaba. Poco a poco, su identidad ya no se definía por su imperio empresarial ni por el prestigio que lo rodeaba. Empezaba a verse a sí mismo como alguien perteneciente, finalmente, a una familia real, no perfecta ni estructurada, pero viva. Durante las largas jornadas en el hospital, Javier y Lucía comenzaron a hablar. Al principio eran diálogos breves, casi formales, pero con el pasar de los días, la barrera fue cediendo. Ella le contaba fragmentos de su vida, los hogares en 1900, los que había vivido, los libros que la acompañaron cuando se sintió sola, las personas que pasaron sin dejar huella y las heridas que la convirtieron en alguien desconfiada, fuerte, pero al mismo tiempo frágil. Javier escuchaba con atención, sin intentar corregir ni minimizar. Por primera vez, comprendía lo que significaba realmente escuchar a alguien sin querer ofrecer soluciones, solo validando la existencia de su historia. Un día, mientras caminaban por los jardines del hospital, Lucía se detuvo frente a una pequeña fuente y observó el agua correr. «Nunca imaginé que alguien como tú, con esa vida, esa casa, ese apellido, pudiera tener algo en común conmigo», dijo sin mirarlo. «Siempre pensé que la gente como tú vivía en otro mundo, y yo nunca imaginé que me faltaba la mitad de mi historia», respondió él. «Toda mi vida creí que sabía quién era, hasta que te encontré, hasta que encontré a Clara». Lucía se volvió hacia él. «¿Y ahora qué vas a hacer con todo eso?». Javier tardó en responder. Observó el reflejo del cielo en la fuente, luego volvió a mirarla. «Reconstruirlo, desde el principio, no para llenar vacíos, sino para crear algo nuevo, contigo, con ella, con lo que quede de todo esto». Esa tarde, al regresar a la habitación, Clara los observó con una sonrisa leve. Aunque su cuerpo estaba visiblemente más débil, su mirada tenía un brillo distinto. Había paz en sus ojos, como si la misión que había guiado toda su vida estuviera finalmente cumplida. Tomó la mano de Lucía y luego la de Javier y las unió sobre su pecho. No dijo nada. No necesitaba. El gesto fue suficiente.
Las piezas finalmente encajaban. Días después, cuando Clara ya no podía hablar, solo mover los ojos con lentitud, Lucía le leía en voz alta los cuentos que tanto le gustaban de niña. Sentada junto a la cama, con un tono cálido, recuperaba con cada página un tiempo que les había sido robado. Javier, desde una silla al fondo, observaba en silencio. Sabía que esos eran los últimos momentos, pero también sabía que eran auténticos. Ninguna palabra vacía, ninguna mentira. Solo el lazo entre madre e hija recuperando su lugar en el mundo. Fue en uno de esos atardeceres, cuando el cielo se tornaba de un naranja profundo y los rayos se filtraban por las persianas, que Lucía le preguntó a Javier: «¿Qué vas a hacer con la empresa, con todo lo que construiste?» «Seguiré, pero ya no como antes. Ya no es solo para mí. Quiero crear algo que también sirva para reparar, para proteger, para dar oportunidades a personas como tú, como Clara, como otros que nunca tuvieron una segunda chance». Lucía lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Entendía que aquel hombre, que había comenzado siendo un extraño de mundo ajeno, estaba dejando atrás sus certezas para construir algo diferente, algo más humano. Una semana después, Javier convocó a sus abogados, sus contadores y su equipo más cercano. Les informó que haría cambios sustanciales en la estructura de su fundación personal. Amplió su capital inicial con nuevas inversiones y designó a Lucía como codirectora honoraria del nuevo proyecto, una organización dedicada a apoyar a personas que habían pasado por el sistema de acogida sin encontrar un hogar permanente. También ofreció becas para formación profesional, asesoramiento psicológico y acompañamiento social. Lo hizo sin escándalo, sin ruedas de prensa, sin discursos vacíos, solo con la convicción de que era lo correcto. Lucía, al enterarse de la magnitud del proyecto, se sintió abrumada al principio. No estaba acostumbrada a recibir, mucho menos a dirigir. Pero con el tiempo comprendió que no se trataba de caridad, sino de justicia, de equilibrio, de reparación, y aceptó, no como una imposición, sino como una elección. Clara vivió 2 semanas más. Murió una madrugada tranquila, con una sonrisa leve y las manos de sus hijos entrelazadas junto a las suyas. No dejó grandes bienes ni herencias materiales, pero su legado fue inmenso. Había construido con paciencia y fe el puente que unió a 2 almas marcadas por el silencio, y en ese acto había transformado su historia en algo eterno. El funeral fue íntimo, sereno. Lucía eligió una canción suave que leía de un poema de juventud que encontró entre las cosas de Clara. Javier leyó la última parte de la carta de Alejandro, la que no había mostrado hasta entonces. Ambos lloraron, no solo por la pérdida, sino por la belleza de haberla tenido, aunque fuera por poco tiempo. Después, al regresar a casa, Javier y Lucía se sentaron juntos en el jardín de la mansión familiar. No dijeron nada, solo compartieron el silencio como hermanos, como sobrevivientes de una historia rota que ahora comenzaba a sanar. No sabían qué vendría después, pero sabían que, pase lo que pase, ya no estarían solos, porque finalmente todas las piezas estaban donde debían estar. Los días posteriores al funeral de Clara se vivieron en un extraño equilibrio entre la calma y la introspección. La casa de Javier, aquella mansión que durante años había sido un espacio funcional, frío y cuidadosamente ordenado, se había transformado en un hogar real. Lucía ocupaba una de las habitaciones del ala este, y aunque aún no estaba completamente adaptada a ese nuevo entorno, había comenzado a colocar libros en las estanterías, a dejar tazas a medio terminar sobre las mesas, a caminar descalza por las alfombras mullidas, apropiándose poco a poco de su espacio. No eran gestos planificados, sino instintivos, como quien empieza a permitir que la vida entre en lugares donde antes solo habitaban los ecos del silencio. Una mañana, mientras Javier revisaba unos antiguos álbumes familiares en la biblioteca, encontró un sobre sin abrir en medio de uno de los libros. Estaba dirigido a él, pero no tenía fecha. La letra, sin embargo, era inconfundible. Pertenecía a Alejandro. Era una carta que su padre biológico había dejado para él, sin saber si algún día llegaría a sus manos. El sobre estaba amarillento,
sellado con una gota de cera rota, y contenía un solo papel, cuidadosamente doblado. Javier lo abrió con manos temblorosas. El silencio de la sala era absoluto. Se sentó frente a la ventana, donde el sol de media mañana proyectaba sombras suaves sobre la alfombra, y comenzó a leer. Javier, no sé si alguna vez llegarás a leer esto. No sé si la vida me dará la oportunidad de verte crecer, de saber quién eres, en qué te conviertes. Pero si estas palabras llegan a ti, es porque de algún modo el destino, ese viejo caprichoso, permitió que lo imposible ocurriera. Te escribo desde un rincón de mi alma donde habita solo una certeza. Eres mi hijo. No importa que no hayas llevado mi nombre. No importa que no me hayas conocido. Desde el momento en que supe que existías, mi corazón te reconoció como suyo. Me alejaron de ti. Me borraron de tu historia. No pude luchar lo suficiente. Era joven, era pobre, y el poder de quienes querían silenciar mi existencia fue más grande que mis fuerzas. Pero jamás dejé de pensar en ti. Cada decisión que tomé, cada paso que di, fue con la esperanza de que algún día, de alguna manera, pudieras saber la verdad. Si algún día conoces a Clara o a nuestra hija, protégelas, ámalas, dales lo que yo no pude darles, no como deuda, sino como acto de justicia. Ellas son fuertes, pero el mundo fue cruel con ambas. Y a ti, Javier, te deseo que encuentres tu propio camino lejos del ruido, cerca de lo que realmente importa. Con amor eterno, Alejandro. Javier leyó la carta 3 veces, en completo silencio. Al terminar, se quedó inmóvil con el papel entre las manos, sintiendo cómo cada palabra se convertía en una semilla de algo nuevo. Esa era la pieza final del rompecabezas. No la respuesta a todas las preguntas, pero sí la certeza de que su historia tenía raíces, tenía sentido, y que aunque truncada no había sido abandonada. Se levantó y fue a buscar a Lucía. La encontró en el jardín, podando unas flores que habían comenzado a marchitarse. Al verla, ella alzó la mirada con esa mezcla de desconfianza y ternura que aún no terminaba de abandonar. «Encontré una carta de papá», dijo él, «para mí, pero también para ti». Le entregó el papel sin decir más. Lucía lo tomó con cuidado, lo leyó en silencio y al final, sin lágrimas, solo con una expresión de profunda melancolía, asintió lentamente. Entonces, al final, sí pensaba en nosotros, murmuró. No era una figura lejana, era real. Lo era, confirmó Javier, y ahora todo lo que hagamos será parte de esa historia que él no pudo escribir. Los días siguientes estuvieron marcados por nuevas decisiones. Javier y Lucía comenzaron a trabajar juntos en la fundación. Se reunieron con antiguos contactos, con directores de centros de acogida, con especialistas en trauma infantil. Querían que la organización no solo ofreciera ayuda material, sino también acompañamiento emocional, reconstrucción de vínculos, oportunidades reales. Cada proyecto aprobado, cada beca otorgada, llevaba un nombre oculto detrás. El de Alejandro, el de Clara, el de Lucía, el de Javier. No como homenaje, sino como raíz. Lucía, que siempre había vivido a la sombra de la sospecha y el desarraigo, empezaba a ver su reflejo en algo más que el dolor. Descubría que su historia podía servir para otros, que su experiencia era una herramienta de cambio. Aprendía a confiar, no de golpe, pero sí con pasos firmes. Cada vez que compartía su experiencia con un adolescente que pasaba por lo mismo, sentía que algo dentro de ella se cicatrizaba un poco más. Javier, por su parte, reorganizó su empresa, delegó funciones, redujo su presencia pública y centró su vida en la reconstrucción emocional que había iniciado con el reencuentro familiar. Su fortuna, que antes era símbolo de estatus, se transformó en un instrumento al servicio de una causa mayor. Por primera vez, entendía el verdadero poder de su posición, no para acumular, sino para devolver. Un año después, en el aniversario de la muerte de Clara, inauguraron un centro comunitario con su nombre en un barrio humilde de Madrid. Era un edificio modesto, pero lleno de luz natural, con salas de lectura, talleres, aulas para cursos gratuitos y espacios de atención psicológica.
Al abrir las puertas, Lucía pronunció unas palabras breves, sin guión, mirando a los presentes con la emoción contenida que la caracterizaba. Mi madre pasó gran parte de su vida buscando algo que le fue arrebatado, pero nunca dejó de creer que el amor era posible, incluso cuando el mundo le cerró las puertas. Este lugar es para todos los que, como ella, se negaron a desaparecer, porque no basta con sobrevivir, también merecemos vivir con dignidad. Javier, a su lado, la observaba con orgullo. Había encontrado a su hermana, pero también a una mujer, valiente, que había renacido de las cenizas de su propia historia, y en ese renacimiento él también había cambiado. Aquella noche, de regreso en casa, Javier volvió a leer la carta de Alejandro. La guardó en un marco sencillo y la colgó en su estudio, no como un símbolo de pérdida, sino como una brújula. Porque las promesas, incluso las que no se pueden cumplir en vida, tienen un peso eterno. Y él había hecho suyas aquellas palabras. Proteger, amar, reconstruir. La historia de Javier, Lucía, Clara y Alejandro no era perfecta. Estaba marcada por el dolor, por la injusticia, por el silencio, pero también por la redención, por la capacidad de encontrar en medio del caos el hilo que conduce de nuevo al origen. Y en ese hilo, tejido por el amor, se sostenía ahora una nueva familia, no por sangre, no por obligación, sino por elección, porque finalmente se habían encontrado. Y eso lo cambiaba todo.